Espectaculares resultados de Nvidia que insuflan optimismo en los mercados y en la industria de la inteligencia artificial. Pero, ¿hasta cuándo durará ese optimismo? Veámoslo. Hace apenas 2 días dedicamos un vídeo a explicar que el mercado llevaba aproximadamente un mes muy miedoso con respecto a las perspectivas de futuro de la industria de la inteligencia artificial. Cada vez más cabeceras de periódicos señalaban que podía haber una burbuja de sobreinversión dentro de este sector y que quizá esa burbuja de sobreinversión ya había empezado a pinchar. De ahí que las capitalizaciones bursátiles de empresas tan relevantes y tan expuestas al desarrollo de la inteligencia artificial, como Oracle, como Microsoft y también como Nvidia, llevarán aproximadamente un mes a la baja y en algunos casos como Oracle, bastante a la baja, una caída de más del 30% con respecto a sus máximos recientes. Pero en ese mismo vídeo ya explicamos que esa oleada de pesimismo que estaba recorriendo ahora la industria de la inteligencia artificial podía tener un recorrido muy corto debido a la amplísima variabilidad de estimaciones sobre cuál puede ser el futuro económico de la IA. Hay inversores y economistas que anticipan que la IA multiplicará exponencialmente nuestra productividad y nos llevará a una era de sobreabundancia, de abundancia casi infinita, mientras que otros estiman que la IA no tendrá demasiada influencia en el futuro o incluso que nos puede conducir a la extinción. Y según cuál de estas narrativas predomine en un momento determinado en el mercado financiero, pues entonces la capitalización bursátil de las empresas más expuestas al desarrollo de la IA se inflará o se desinflará. Pues bien, anoche la mayor compañía cotizada del mundo, una empresa que está en el centro del desarrollo de la industria de la inteligencia artificial, Nvidia, presentó los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 y dio alas a la narrativa de que a la industria de la inteligencia artificial todavía le queda mucha mecha. Anoche Nvidia no solo comunicó que había batido sus estimaciones de ingresos frente a lo que esperaban la mayoría de analistas, sino sobre todo que batió esas estimaciones de ingresos como consecuencia de la alta demanda de chips para la inversión en centros de datos. Fijaos en este gráfico en el que aparece desglosada la evolución de sus ingresos, porque resulta enormemente revelador de lo que es hoy Nvidia y de lo que espera Nvidia que será mañana la industria de la inteligencia artificial. De entrada, fijaos que hasta el año 2021 y en parte también hasta el año 2022, que en este gráfico aparecen reflejados, por cierto, como ejercicio fiscal 2022 y ejercicio fiscal 2023, hasta esas fechas Nvidia era una compañía que vendía chips esencialmente a la industria del gaming, a la industria del videojuego. Pero a partir del primer trimestre del año 2023, que coincide aproximadamente con el primer trimestre del año 2023, en concreto febrero a abril del año 2023, a partir de ese momento las ventas de chips para el desarrollo de centros de datos se disparan, mientras que en el tercer trimestre del año 2022, aproximadamente el tercer trimestre del año fiscal 2023, Nvidia vendía chips por importe de 3.800 millones de dólares a los centros de datos. Un año después, en el tercer trimestre de 2023, ya les vendía chips a los centros de datos por importe de 14.500 millones de dólares. Es decir, en apenas un año había multiplicado casi por 4 esta cifra. Pero a su vez, un año después, en el tercer trimestre de 2024, aproximadamente el tercer trimestre del año fiscal 2025, esta cifra de chips vendidos a centros de datos ya se había incrementado hasta los 30.800 millones de dólares, más que duplicándose en solo un año. Y ahora, en el tercer trimestre del año 2025, aproximadamente el tercer trimestre del año fiscal 2026, esta magnitud vuelve a incrementarse, no al mismo ritmo que antes, pero de un modo muy sustancial. Las ventas de chips a centros de datos ya superan los 51.000 millones de dólares.
20.000 millones de dólares más que hace un año y 10.000 millones de dólares más que solo hace 3 meses. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que la inversión agregada en centros de datos, que es la infraestructura física crítica para poder entrenar y ejecutar los distintos modelos de inteligencia artificial, sigue tremendamente viva. Que de momento, hasta hoy, no se ha producido ninguna paralización, ningún frenazo en el ritmo de inversión real en la industria de la inteligencia artificial. Si acaso todo lo contrario. Porque Nvidia incluso revisó al alza sus previsiones de ingresos para los próximos 3 meses. Tan es así que anoche el CEO de Nvidia decidió replicar a todos aquellos que vienen hablando de una burbuja de la inteligencia artificial. Dijo que últimamente se ha hablado mucho de una burbuja de la IA, pero que ellos, en Nvidia, están viendo algo totalmente distinto. Vamos, que si durante el último mes ha resonado en los mercados la narrativa de que la burbuja de la IA estaba ya pinchando y eso se ha trasladado a una decreciente capitalización de las principales compañías del sector, ahora, a raíz de estos resultados de Nvidia, probablemente volvamos a escuchar la narrativa de que la inversión en IA continúa avanzando muy fuerte y de que no se atisba ningún frenazo a corto plazo. Todo ello consecuencia, claro está, de la radical incertidumbre que rodea el futuro de la IA, tal como ya hemos explicado al comienzo de este vídeo y en el vídeo anterior. Y en este sentido, por cierto, si quieres invertir en Nvidia o en empresas del sector de la IA, o por el contrario refugiarte en liquidez ante la posibilidad de que terminen pinchando los mercados, todo esto es algo que puedes hacer a través de la plataforma de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 obtendrás un acceso sencillo y asequible a más de 40.000 acciones y a más de 3.600 ETFs. Entre esas acciones, por ejemplo, la acción de Nvidia, y entre esos ETFs, algunos fondos cotizados como el Strackers Artificial Intelligence and Big Data, que justamente está invertido en empresas expuestas al desarrollo de la IA y del Big Data, como por ejemplo Alphabet, Oracle, Nvidia, Microsoft, etc. O a su vez, y si tienes una perspectiva más pesimista con respecto a la inteligencia artificial, entre los ETFs de Freedom24 también encontrarás fondos cotizados de baja volatilidad, de bajo riesgo, dirigidos a remunerar tu liquidez mientras estés esperando a que el mercado pinche o a que encuentres alguna inversión que encaje en tus preferencias financieras. Este sería, por ejemplo, el caso del Strackers 2 Euro Overnight Rate Swap, un ETF que invierte en deuda a muy corto plazo denominada en euros y que durante el último año ha proporcionado una rentabilidad del 2,38%. Como digo, muy probablemente después de estos buenos resultados de Nvidia, la narrativa de que la inteligencia artificial tiene un futuro esplendoroso vuelva a ganar predominancia en los mercados. Pero que ahora pueda haber una oleada de optimismo que corrija la de pesimismo de la que veníamos, no debería llevarnos a desdeñar los riesgos que siguen sobrevolando en los mercados. De la misma manera que no todo era negro hace un mes, tampoco ahora todo es blanco. Por un lado, las tensiones de liquidez de las que ya hablamos hace un mes siguen presentes en el mercado. Si esas tensiones de liquidez degeneran en una crisis de liquidez, entonces podemos tener una contracción de la financiación y un desapalancamiento desordenado de las posiciones inversoras en ciertos mercados, como ya estamos empezando a ver en el mercado de los criptoactivos. Y esta es una amenaza potencial que desde luego también sobrevuela sobre el mercado bursátil. Según se resuelvan estas tensiones de liquidez, los mercados tenderán a moverse en una o en otra dirección. Y por otro lado, el gráfico de Nvidia, que desde luego resulta espectacular para comprobar cómo la inversión en centros de datos está exhibiendo un auge extraordinario, ese gráfico, en última instancia, también pone de manifiesto la fragilidad potencial de la propia Nvidia y en general de toda la industria de la inteligencia artificial. Hoy por hoy, los espectaculares ingresos de Nvidia dependen ya casi en exclusiva de que continúe vendiendo chips para los operadores de centros de datos. Es decir, dependen de que la inversión en centros de datos continúe creciendo a tasas muy elevadas.
alrededor de 10.000 o 15.000 millones de dólares cada trimestre. Ahora bien, ¿por qué los operadores de centros de datos invierten en centros de datos? Pues porque son críticos para el desarrollo y para la ejecución de los modelos de inteligencia artificial. Es decir, no invierten en centros de datos porque hoy esas inversiones en centros de datos ya les proporcionen un retorno muy sustancial, sino porque esperan que esa inversión en centros de datos nos acerque a una herramienta, llamémosle inteligencia artificial general o incluso superinteligencia artificial, que en el futuro les vaya a proporcionar ingresos igualmente extraordinarios, en la medida en que desarrollen agentes que sean capaces de sustituir o incluso de mejorar a trabajadores humanos. Entonces, claro, las compañías que operen esos modelos de inteligencia artificial que puedan vender, entre comillas, sustitutos de trabajadores humanos a un coste no salarial mucho más bajo que el coste salarial de esos trabajadores humanos, pues previsiblemente se hincharán a vender. Pero hasta que eso llegue, porque todavía no estamos ahí, media una distancia temporal que hace que esas inversiones masivas en centros de datos tengan un retorno altamente incierto. Y aquí volvemos a la variabilidad de escenarios futuros sobre la inteligencia artificial. En la medida en que los distintos modelos de inteligencia artificial entrenados a partir de esos centros de datos sigan mejorando exponencialmente y, por tanto, en apariencia nos vayan acercando a esa inteligencia artificial general, pues entonces los operadores de centros de datos seguirán invirtiendo en esos centros de datos porque cada vez estarán más cerca del umbral de rentabilidad. Pero si en algún momento el ritmo de desarrollo de los modelos de inteligencia artificial se estanca, es decir, si a pesar de las inversiones millonarias en centros de datos, eso no se traduce en mejores y más baratos modelos de inteligencia artificial, entonces quizá las propias compañías operadoras de centros de datos se replanteen su calendario de CAPEX futuro, de inversiones reales en centros de datos, porque si no se va a conseguir el retorno extraordinario esperado, ¿para qué invertir tanto en ellos? Y esa paralización de la inversión en centros de datos, si llegara, si en verdad se frenara el ritmo de desarrollo de los modelos de inteligencia artificial, desde luego tendría un impacto tremendo sobre la cuenta de resultados de Nvidia, que ya hemos visto que depende cada vez más de esas ventas de chips a los operadores de centros de datos, y en general supondría la parálisis de la industria de la inteligencia artificial y por tanto una caída muy considerable de las cotizaciones bursátiles de estas empresas, que cotizan como cotizan justamente por la expectativa de que esas inversiones masivas en centros de datos terminarán dando sus frutos rentables. En otras palabras, cuando hoy vemos los espectaculares resultados de Nvidia, decimos todo va viento en popa, pero mucho cuidado. Nvidia se está hinchando a ganar dinero porque sus clientes le están comprando cantidades ingentes de chips porque esperan ganar mucho dinero en el futuro con esos chips. Si esos clientes, los operadores de centros de datos, no ganan mucho dinero en el futuro con esos chips, entonces dejarán de comprar más de esos chips y los ingresos de Nvidia se vendrán abajo. No se entienda esto como una advertencia de lo que va a suceder, porque todo depende del ritmo de mejora de los modelos de inteligencia artificial. Entiéndase esto más bien como una descripción de la estructura interrelacionada de los distintos operadores de la industria de la inteligencia artificial. Y de que, por tanto, aunque veamos que a uno de esos operadores, Nvidia, le está yendo espectacularmente bien, eso no nos lo dice todo, ni muchísimo menos, sobre si el conjunto de ese ecosistema, de esa industria de inteligencia artificial, tiene un modelo de negocio sólido a futuro o no lo tiene. De momento, eso sí, los muy buenos resultados de Nvidia en el tercer trimestre de 2025 insuflarán nuevos ánimos y nuevo optimismo en el mercado. Cuando recibimos nueva información, actualizamos nuestras expectativas de futuro. Ahora hemos recibido nueva información buena y por tanto actualizamos probabilísticamente nuestras expectativas de futuro a mejor. Pero tengamos en cuenta que el desarrollo de la inteligencia artificial general o de la superinteligencia artificial, es una carrera muy de fondo, a largo plazo.
Y por tanto, de la misma manera que ahora han llegado buenas noticias, es muy probable que a lo largo de toda esa carrera de fondo se vayan alternando nuevas malas noticias y nuevas buenas noticias. Y esa sucesión de buenas o malas noticias seguirá moviendo los mercados en una u otra dirección hasta que nos acerquemos mucho a la meta o hasta que quedemos definitivamente convencidos de que nunca la alcanzaremos.